vuestro rincón. Bienvenidos en un programa que se presume hoy intenso, porque hemos tenido un día, no sé cómo catalogarlo, entre el surrealismo, entre lo bizarro, entre lo que quizás nadie se esperaba que podía suceder hoy. Y pues esta clase política se empeña cada día en sorprendernos, bien sea con su falta de gestión, bien sea con su incapacidad, bien sea con su carencia de valores, y al final nos encontramos en una situación que hoy vamos a intentar analizar. Buenas noches, Aires, ¿qué tal? Bienvenida una noche más, y como os decía, pues vamos a intentar analizar todo lo que ha pasado hoy. Sí me gustaría, pues incluso esta noche, que quizás sea mucho más participativa a la hora de poder intercambiar opiniones, de poder ir leyendo comentarios, de poder intercambiar visiones de lo que ha sucedido, porque de verdad que es cuando menos extraño todo lo que ha sucedido, y da para muchas hipótesis o para muchas ideas que se puedan llegar a analizar o a expresar, ¿no? También a lo largo del programa he preparado también, como hacemos cada noche, os voy a leer luego, dependiendo un poco de la evolución del programa, os voy a leer un hilo de, como ya es habitual, de hilos de medianoche, que precisamente coincide con el título, ¿no?, que he puesto hoy a estas charlas de café, ¿no?, a Estoy harto, ¿no? Estoy harto, en este caso, a toda la gente, a todos estos representantes que nos dicen representar y que realmente, pues únicamente, bajo mi punto de vista, son opiniones personales en las que podéis estar o no de acuerdo. Vamos a debatir, vamos a charlar, pero bajo mi punto de vista, a quienes únicamente representan es precisamente a sus ideologías, a sus intereses políticos, a sus intereses partidistas, y evidentemente hoy creo que ha quedado perfectamente demostrado, ¿no? Precisamente justo ahora, cuando va a hacer que llevamos o arrastramos esta crisis sanitaria, y que dentro de unos días pues fuese ese principio de estado de alarma que 12 meses después nos sigue acompañando, y que provocó ese confinamiento de casi 3 meses, prácticamente hasta mayo, si no recuerdo mal, y que nos encerró a todos en una situación totalmente diferente. Aprovecho para deciros, ¿no?, que este fin de semana, este sábado, pues ya estoy preparando un programa precisamente de resumen un poco de lo que ha acontecido en estos últimos 12 meses, con imágenes, con opiniones y con hechos, quiero decir, con todos los hechos que nos han ido acompañando a lo largo de todos estos días, de todas estas semanas y meses, de todas esas noticias inconexas que hemos ido recibiendo, y lo que ha provocado, evidentemente, pues una fatiga pandémica, ¿no?, un cansancio acumulado, un nivel quizá de hartazgo en la sociedad, en la gente de a pie, y sobre todo pues una sensación de agotamiento, o incluso en ocasiones de desesperanza, ¿no?, ante todo lo que encima luego pues también ha ido acompañando a toda esa crisis sanitaria, que creo que pues al final ha juntado lo peor de una crisis sanitaria provocada por algo no controlable inicialmente, que era un virus, y unido pues a esta crisis sociopolítica que pues han creado los que han creado, ¿no? Y aquí sí que es responsabilidad, bajo mi punto de vista, algunos tienen más que otra, pero para mí es responsabilidad absolutamente de todos. Con esto, pues con esta pequeña introducción amanecíamos, es decir, yo en el programa que escuchaba a Carlos Herrera esta mañana, muy primera hora de la mañana, ya comentaba que se escuchaba que 2 delegados de gobierno de Murcia estaban o habían comentado, o si quieres llamar la palabra filtrado, que se estaba negociando una moción de censura entre Ciudadanos y PSOE en contra de PP, ¿no?, con quienes en este caso pues gobernaban o cogobernaban, en este caso, la comunidad de Murcia. Luego, evidentemente, te das cuenta de que cuando el río suena, pues lógicamente algo lleva, ¿no? Y nos hemos dado cuenta de que han empezado a desencadenarse situaciones a lo largo de la mañana, más tirando hacia el mediodía, hasta que se hace oficial, ¿no?, esa moción de censura que parece, pues evidentemente va a tener éxito porque tienen mayoría en esa unión entre PSOE y Ciudadanos,
para desbancar y para quitar de gobierno, pues en este caso, al presidente de la comunidad, como digo, de Murcia, representante, en este caso, del Partido Popular, ¿no? Con eso estábamos, ¿no? Y de repente, y aquí viene también un poco la confusión, viene un poco el caos, cuando algo ha tenido que ocurrir, y lo llevamos un poco comentando todos, yo creo que hoy hemos comentado todos, incluso en redes sociales, nuestra visión de lo que ha ido sucediendo. Algo ha tenido que ocurrir cuando hay una carrera, me imagino, y quiero imaginar precisamente esa situación, ¿no? Esas escenas, supongo, corriendo en Madrid, en diferentes despachos, para ver quién presentaba antes la siguiente acción, para ver quién era el que iba a tomar la delantera en esta carrera de intereses evidentemente políticos, ¿no? En este caso, pues, dos carreras paralelas, una para presentar una moción de censura encubierta, donde todavía no había ningún tipo de noticias en la Comunidad de Madrid, y otra, por otro lado, para disolver las Cortes, o disolver, sí, la Asamblea, y poder, en este caso, dimitir la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y poder convocar nuevas elecciones en la comunidad. Esto, decirme si anoche, cuando estábamos hablando de algo tan positivo como era, bueno, pues los sueños, cuando era quizá un problema totalmente diferente, si imaginábamos que hoy íbamos a amanecer con todo esto, ¿no? Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Aires, que si yo veo una absoluta estrategia total, como bien dices, ¿no? Una estrategia encubierta, porque en la realidad, o esto es, aquí yo voy a hablar de opiniones, o sea, quiero decir, yo os voy a dar mi opinión, espero que también, oye, pues digáis la vuestra y podamos quizás o no llegar a ninguna conclusión, pero por lo menos intercambiar opiniones. Y sí que pienso que esto viene de lejos, que esto no es de ahora, que eso estaba muy bien calculado, que la primera pieza del dominó tenía que ser Murcia, pero las siguientes a caer tendrían que ser ya no quizá tanto Castilla y León, sino el fondo y quizás la diana estaba puesta en Madrid. Y que esos movimientos de Castilla y León y de Murcia eran simples tanteos para ver si realmente entre la confusión generada podían tumbar, como se ha intentado tumbar en este caso, a la Comunidad de Madrid en el orden establecido político que se tenía o que se tiene actualmente. Una estrategia de deslealtades, una estrategia de mentiras, una estrategia, pues como hablábamos hace unos días, ¿no? Quiero decir, hace unos días, el sábado pasado, si recordáis, y ojo, pues quizás todo casualidad, pero hace unos días, el sábado pasado, cuando emitíamos en YouTube Charlas de Rincón, donde hablábamos de si realmente tenemos una democracia y hablábamos de quién llega a los partidos políticos, quién llega a la cumbre y quién llega luego a representarnos en el poder, comentábamos, o comentaba en este caso, que quizás no llegan los más preparados, sino llegan en muchas ocasiones los que precisamente están acostumbrados al reflejo que hemos tenido hoy. Precisamente con esto, ¿no? Es decir, ese reflejo de intrigas, ese movimiento interno de estrategias, de deslealtades, de puñaladas, de mentiras, ¿no? Y que esa gente que evidentemente está acostumbrada a moverse en ese tipo de aguas oscuras o turbulentas, pues al final son las que llegan arriba, tanto de un partido como de otro. Y a la vista está, ¿no? Quiero decir, a la vista está donde después de tener conformado pues, un gobierno desde hace un año, para bien o para mal, tanto a nivel nacional como en las diferentes comunidades, nos damos cuenta de que un partido que tenía pactado un acuerdo de gobierno para gobernar, en este caso pues en Madrid, o en Castilla y León o en Murcia, pues no tienen ningún tipo de escrúpulo, ni de ética, quizás ni moral, para romper lazos por detrás de la mesa y pactar precisamente con los que hasta ese momento el discurso era todo lo contrario, ¿no? Quiero decir, era, entre comillas, el adversario político con el que nunca se podía pactar. Esto es lo que hemos vivido hoy, ¿no? Precisamente, y me voy a declaraciones, ¿no? Me voy a declaraciones que hemos ido leyendo hoy, ¿no? Hemos ido leyendo hoy, por ejemplo, un titular donde en este caso era Arrimadas la que decía en su momento que hacer una moción de censura en tiempos de pandemia no era lo más responsable, ¿no?
¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué es lo que ha cambiado para que de repente, y coincidiendo precisamente con las reuniones que había hoy en Madrid, para bueno, pues debatir un poco medidas, para preparar la Semana Santa, los diferentes puentes, un poco. Y sin embargo, de manera paralela, como os digo, de manera prácticamente de ciencia ficción de película, se estaba gestando, y se pueden utilizar diferentes nombres, ¿no? Pero sí un golpe interno para derrocar un gobierno. Y esto es la realidad tal como es. ¿Legítimo? Bueno, pues sí, hasta cierto punto es legítimo porque evidentemente está dentro de los márgenes legales que contemplan. ¿Ético o moral? Ahí me surgen muchísimas más lagunas. Y sobre todo lo que me viene a ratificar pues, todos estos acontecimientos es que el sistema partidista, el sistema político que tenemos en este país a día de hoy está absolutamente putrefacto. Quiero decir, huele por todos lados, ¿no? Y sobre todo es la sensación incluso de la imagen que estamos trasladando a nivel internacional a nuestros socios europeos que se supone que tienen que mandarnos 140.000 millones de euros para sacar al país de una crisis cuando en medio de esa teórica recuperación y relajación de medidas nos vienen con conquistas internas de territorios. Y esto me recordaba, no sé si hace años o cuando erais quizá más chinorri, ¿no? Como se decía anteriormente, no sé si os acordáis de un juego que se llamaba el Risk, ¿no? Que era la conquista del mundo, donde diferentes tropas iban, partías con unas cartas iniciales y te asignaban unos territorios y tenías que ir conquistando territorios hasta dominar el mundo, ¿no? Pues precisamente eso es la sensación que hoy me ha dado, ¿no? Quiero decir, que estaban jugando al Risk, que estaban intentando. Sí, ¿verdad? Entonces, ese juego estaban intentando conquistar territorios dentro del propio territorio nacional. ¿Con qué fin? Pues no lo sé. Y no lo sé cuando precisamente hace unas horas sale otra noticia en el que el Partido Socialista está dispuesto también a pactar con Ciudadanos para poder hacer una moción de censura también en Alicante. O sea, estamos hablando de que prácticamente se quieren ir todas esas zonas donde no había una presencia mayoritaria por votos, por elecciones, de manera libre, de manera constitucional, se intenta ganar esos territorios a base pues, de mociones de censura, a base quizás de ese famoso estado de alarma que a lo mejor ahora cobra un poquito más de sentido cuando en lugar de hacerlo cada mes o cada 15 días o cada 2 meses, se alargaba, como nos vendieron, a 6, ¿no? Precisamente hasta mayo, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué movimientos hay? ¿Y para qué? ¿No? Quiero decir, ¿hasta qué punto esto garantiza las libertades del ciudadano de pie de calle? Porque de lo que votaron hace un año para constituir el gobierno en su momento que salió de esas elecciones, o de esos votos que votamos todos, a la situación real que hay a día de hoy de conformación de gobierno y de pactos, creo que dista mucho de la realidad. Es decir, de lo que votamos a lo que tenemos, creo que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Cuando un partido que apenas o que tuvo una representación mucho más baja, sin embargo, está en el gobierno, rodeado precisamente de toda esa izquierda abertzale, de toda esa izquierda radical, que casualmente o no, están en contra precisamente del sistema democrático o, bueno, del sistema representativo o político que tenemos en este país. Y donde ahora, pues quizás si empezamos a unir muchas eso es lo que yo me pregunto, ¿qué se está cociendo, Aires? Quiero decir, ¿qué se está cociendo? Porque ahora quizá muchas declaraciones que hemos ido escuchando en los últimos meses pueden o no empezar a tomar sentido. Yo recuerdo ahora unas declaraciones de Bildu donde decían que tenían que ir a Madrid para derribar el sistema, para derribar el Estado, ¿no? Y estas declaraciones no fueron hace mucho tiempo. Estamos hablando quizás, disculparme que voy a silenciar quizá algunas notificaciones que me están llegando, pero como os decía, esas declaraciones
no fueran quizás hace demasiado tiempo. Es decir, ahora sin embargo parece que hay ese ataque a la Comunidad de Madrid como si fuera un bastión que hay que conquistar para quizás empezar a hacer otro tipo de cosas diferentes. ¿Qué tal? Bienvenida, Carlota, no te preocupes, estamos aquí, hemos arrancado ya, estamos, bueno, pues en lo que hemos comentado esta tarde, ¿no? Quiero decir, estamos haciendo un análisis, no te preocupes, si hoy, si vamos charlando, quiero decir, depende de lo que vayamos hablando, creo que puede ser una noche, no te voy a decir larga, pero sí quizá intensa, porque nos dará para pensar y para analizar lo que ha sucedido hoy con esas mociones de censura. ¿Qué opináis? ¿Qué os parece? ¿Qué sensación? También os digo, yo podré estar más o menos de acuerdo en este caso, porque la verdad es que tampoco, como he dicho en muchísimas ocasiones, a día de hoy, el sistema político, el sistema de partidos a mí no me convence personalmente. No me representa prácticamente ni en su totalidad ningún partido político que hay a día de hoy en España. Creo que tenemos una falta de liderazgo absoluta. Creo que el sistema político está absolutamente anticuado o diseñado únicamente para intereses políticos y partidistas y no de la ciudadanía. Y por eso creo que me puedo permitir quizás el lujo no de atacar, pero sí de criticar a cualquier partido político de este país. Pero con todo esto, creo que la reacción que ha tenido el gabinete o los asesores o incluso la propia Ayuso a la hora de reaccionar, a la hora de ver venir la que se le cocía y la que se le venía encima, a la hora de interpretar qué es lo que había pasado en Murcia, quizás ha salvado, entre comillas la palabra salvado, de que mañana nos despertáramos con un gobierno comandado evidentemente por el PSOE, por Ciudadanos y por ende por esos compañeros de viaje que lleva asociados el PSOE, y no que al menos el pueblo de Madrid tenga la libertad ahora de poder expresar libremente qué es lo que quiere para la Comunidad de Madrid. Porque es algo, por ejemplo, que no entiendo, quiero decir, no puedo comprender cómo hay partidos, y se ha visto hoy reflejado, hoy creo que personas normales como tú o como yo deberíamos habernos dado cuenta del nivel que hay en este país cuando muchos partidos o algunos partidos políticos estaban o preferían evidentemente una moción de censura a la creación o la organización de unas nuevas elecciones donde poder participar en igualdad, en teóricas igualdad de condiciones al resto de partidos y que fuéramos nosotros, el pueblo, los ciudadanos, los que finalmente eligiéramos. Pero parece que no les interesa. No les interesa ir al juego democrático o al juego de elección ciudadana, sino que les interesa sacarlos por pactos internos que se quedan en los despachos de casa y que no tienen por qué hacerlos públicos, ¿no? Y vuelvo a preguntar lo mismo que pregunté el sábado pasado. ¿Esto es una democracia? Esto es lo que una España del siglo XXI, que en teoría debería aspirar con la tecnología que tenemos, con la cultura que tenemos, con la tecnología y todo lo que nos rodea, poder aspirar, evidentemente, pues oye, a crecer, a tener oportunidades de desarrollo, a tener otro tipo de alternativas. Y sin embargo, nos estamos viendo asfixiados no solamente por una pandemia, evidentemente que hablaremos el sábado, en cuanto a crisis sanitaria, sino que nos estamos viendo asfixiados precisamente por quienes, en teoría, juraron defender los intereses ya no solamente del país, sino de las personas que componen el país. Dices, por ejemplo, Carlota, dice, es una dictadura encubierta. Estoy hasta las narices. Parece que decir depende de qué cosas es tabú, ¿no? Pero a mí, cuando un partido político prefiere, por decretazo, quiero decir, porque lo pacta con otro, y prefiere esto, aunque sean dos partidos en teoría opuestos, pero pactan, pese a haberse puesto verdes en el pasado,
para quitar el que tienen, en lugar de ir a unas elecciones donde poder competir y donde poder ganarte a la gente, esto, como os decía antes, para mí deja de ser democracia y tiene visos a totalitarismo. Es decir, tiene visos a aquí vamos a intentar hacer lo que nosotros queremos hacer independientemente de lo que opine exactamente el resto. Y sabéis lo que estábamos hablando antes de empiezan a chirriar muchas cosas, ¿no? Es decir, me empieza a chirriar muchísimo. Me empieza... ¿Qué tal? Tatilina, 290, muy buenas. Nos lo han vendido como democracia, pero no es así. Y estoy absolutamente de acuerdo. Buenas noches. Pero ¿por qué estoy absolutamente de acuerdo con lo que me estáis diciendo? Votos nulos, luego sí... vamos, si queréis, luego podemos ir analizando qué posibles opciones tenemos, porque al final el voto nulo no sé yo hasta qué punto ratificaría lo que hay y no cambiaría lo que quisiéramos. Pero el tema que os decía para pensar un poquito es, vamos a intentar unir piezas, ¿no? Es decir, tenemos unos partidos ultraizquierdistas en el gobierno, ultraizquierdistas, no hay que olvidarlo, es decir, son radicales, donde desde hace meses nos hablan, disculpad un segundillo, porque es que esto es el directo al final, esto es el directo y aplazar las notificaciones, eso es, al menos una horita, para que no nos molesten en el directo, ¿vale? Es que me quieren hacer, os lo explico, me quieren hacer una entrevista en la cadena SER para comentar un poco pues cómo he vivido a nivel personal todo este año de pandemia para publicarlo el domingo. Y me estaba escribiendo la chica, la periodista, para explicarme un poco, bueno, para preguntarme algunas cosas, para luego poder grabar en audio y de cara al domingo, ¿vale? Entonces, bueno, por eso me sonaban las notificaciones, ¿vale? Lo ponemos en silencio y continuamos y luego ya hablaré yo con ella. Entonces, lo que os decía es, a mí lo que me chirría es cómo personas que tenemos en el gobierno, primero, uno de los objetivos era quedarse con el poder judicial. Es decir, poder elegir a dedo quién decidía y quién decide quién está en el Poder Judicial. Por otro lado, querían controlar los medios de comunicación. Es decir, cuando estaban en la oposición y hablaban de ellos, evidentemente, pues oye, todo muy correcto. Cuando ahora se les critica, va en contra del gobierno, va en contra de los intereses de España, va en contra prácticamente de la seguridad nacional, con lo cual hay que controlar los medios para que digan lo que nosotros queremos. Esto no me lo estoy inventando yo, esto no es una opinión subjetiva, sino que esto es lo que hemos ido viviendo durante las últimas semanas en este país. Controlar el Poder Judicial, controlar los medios y ahora, de repente, parece que hay una estrategia de recuperación de territorios, es decir, de quitarse de en medio a la oposición. Porque Ciudadanos, no nos engañemos, quiero decir, con lo que ha hecho hoy, o se fusiona con esta gente, quiero decir, o se fusiona con Pedro Sánchez y su séquito, o este partido está condenado a la desaparición. Porque si hay algo que la gente le molesta, es la traición. Es decir, si hay un sentimiento que provoca repulsa, es la deslealtad. Porque a nadie, ni a ti, ni a mí, ni a nadie que pueda escuchar este programa, le gustaría que alguien le fuera desleal. Y quien lo ha sufrido, quien ha sufrido la traición o la deslealtad, sabe y entiende lo doloroso que es, ¿no? Que alguien que tienes cercano y que crees que está contigo, de repente te traicione y se vaya con el de al lado, ¿no? O sea, quiero decirlo, con el contrario. Y la sensación es que parece que ahora hay una corriente para quitarse de en medio la oposición. Y yo me pregunto, si quieres coger el poder judicial por las buenas o por las malas, como embravonadamente han dicho, ¿no? Si quieres, por otro lado, controlar los medios, si estás radicalizando tu militancia y estás mandando mensajes para crear con el Ministerio de Igualdad encubierto, y me podréis decir lo que queráis, pero es un Ministerio de Igualdad encubierto para hacer propaganda de su sistema electoral y para captar y adoctrinar personas que tienen muy poca autoestima como para poder darse cuenta que las están utilizando. Y luego, por otro lado, quitarse de en medio la oposición.
Si tú unes estas 4 cosas, es decir, controlas la educación, como por ejemplo también en su momento intentaron y metieron mano, si controlas la educación, si controlas los medios de comunicación, si controlas el poder judicial y si encima te quitas a la oposición, ¿a qué nombre le ponemos a esto? ¿Qué nombre le ponemos a esto? Yo tengo uno. A ver si coincidimos. ¿Qué nombre le pondríais a todo esto? Os lo digo. Yo le pondría de nombre Venezuela. Y ojo, cuando digo de nombre Venezuela, lo digo absolutamente con todo el respeto, con todo el cariño que en mi caso le tengo al pueblo venezolano. Al pueblo venezolano igual que al pueblo latinoamericano. ¿Por qué? Porque compartimos muchas cosas. Quizá ese carácter latino, quizá mucha emigración que nosotros hemos hecho no hace tantos años a Latinoamérica, Argentina, a Chile, como os decía, a Venezuela. Como ha habido inmigración de Venezuela aquí, donde mucha gente venía y aportaba, quiero decir, tenía un nivel incluso cultural muy alto. Sin embargo, las sensaciones que se han visto barridos por esa corriente izquierdista, populista, comunista, que lo tiene todo, y ahora es el nexo de unión, en este caso, con España. Dices, pero la Unión Europea, dices, Carlota, dices, la Unión Europea no creo que permitiera eso, evidentemente, pero ¿crees en un momento determinado que a ciertas personas o grupos les interesa pertenecer a la Unión Europea? Porque estar en la Unión Europea es tener acuerdos que evidentemente se hacen de manera bidireccional para pertenecer a un grupo y tener una serie de ventajas o de acuerdos de competitividad firmados entre diferentes países, poder tener libre circulación, poder tener libre comercio, etc. Pero si tú quieres instaurar un sistema totalitarista, ¿realmente para qué quieres estar dentro de la Unión Europea? No tiene sentido, ¿no? Quiero decir, lo que tendría sentido es quedarte con esa parcela de poder, cerrar evidentemente fronteras, aislar el país y tenerlo absolutamente sometido a las ideologías y a los adoctrinamientos que se ven, que ves y que puedes ver en otro tipo de países que están sufriendo esta lacra que se llama comunismo. Entonces, ¿la Unión Europea es un salvavidas? En teoría debería serlo, pero ¿quién nos dice que interese, que a esta gente le interese quizás el día de mañana continuar en la Unión Europea o aprovecharse, evidentemente, de coger ahora millones que tienen que llegar, o en teoría tienen que llegar, que de ahí tendríamos que ver qué es lo que hay y qué es lo que no hay, para luego sus intereses? ¿Estamos elucubrando? Sí. ¿Estamos mostrando hipótesis? Sí. ¿Estamos mostrando realidades? No lo sabemos. Quiero decir, y no lo sabemos porque esta gente ya no sabemos de qué pie cojea. Quiero decir, yo ya no sé, hubo un tiempo en el que no sabía si eran extremadamente inteligentes y estaban llevando llámalo conspiración, llámalo estrategia, llámalo una vía camuflada para llevar a sus intereses. Hubo un momento en el que pensé, de verdad, que eran extremadamente idiotas. Y a día de hoy todavía me sigo debatiendo. Pero creo que tienen gente inteligente y creo que tienen gente que ha sabido instaurar este tipo de gobiernos en otro tipo de países y que ellos precisamente han asesorado a otro tipo de países a consolidar lo que quieren instaurar, en este caso aquí en España. Y esto sí que lo han dicho libremente. Ese es el ideario de Pablo Iglesias. Ese es el ideario de cualquier alto cargo de Podemos, donde defienden abiertamente los regímenes de Venezuela, el régimen de Bolivia, el régimen de Cuba, y así, donde evidentemente están a favor de todos estos países, evidentemente, que son afines a esas ideologías, quizá marxistas o comunistas, que son las que quieren llevar aquí. ¿Y por qué? A mí la pregunta es, ¿por qué calan en la sociedad? ¿Por qué en lugar de generar un cambio? Quiero decir, yo entiendo que la sociedad está aborregada en un momento determinado, está harta, está cansada y sobre todo después de estos 12 meses, creo que se han dado determinados elementos que han confluido todos y que han generado un caldo de cultivo
tan propicio para que surgiera este tipo de situaciones, que evidentemente es como se decía antiguamente, ¿no? Así se las ponían a Felipe II, ¿no? Es decir, se las ponían en bandeja de plata para que ni siquiera tuviera que levantarse a cazar. Pues prácticamente esta es la situación en la que nos hemos visto ahora, ¿no? Es decir, todo se ha puesto a favor, encima han sabido gestionar pues, un estado de alarma prácticamente eterna, donde la gente, el resultado es, ahora se dice, ¿no? La fatiga pandémica, el cansancio, el hartazgo, muchas veces el hastiazgo, quiero decir, el que la gente ya esté cansada de la política. Ahora mismo hay un problema en España, y en España ahora mismo es que estamos absolutamente polarizados en dos sectores. Uno, la militancia, quiero decir, aquellos que son radicales ideológicos de sus partidos políticos, ¿no? Quiero decir que están convencidos, están adoctrinados, y lo digo así, y es como lo siento, ¿no? Quiero decir, están absolutamente sectarizados por una ideología política afín a lo que les ha dicho su partido político, y luego hay otra masa de gente en la que podemos estar nosotros, o estás yo, estás tú, en la que estamos hastiados, en los que estamos cansados, en los que ya no creemos en la política. ¿Y qué es lo que consigues cuando tienes un grupo de gente muy grande que ya no cree en la política? Que no se involucran, que pasan, que dicen, bueno, pues es que da igual el que venga, todo es malo, me abstengo de votar, ya no hago nada. Y al final lo que están generando es una mayor masa radical, que es evidentemente afín, y una masa que no se queja, que no hace, que está cansada y que evidentemente como tal se puede influir y se puede manejar, o al menos se puede controlar. Y esa es la situación que vivimos en este país. Y mientras entre la gente de calle, como somos tú y como somos yo, nos peleamos, discutimos, insultamos, defendemos, esta gente sigue una agenda para desarrollar un programa que es absolutamente diferente a lo que nos han vendido a todos. A lo que nos han vendido a todos. ¿Cómo cambiamos esto? Pues ponía un tuit yo esta tarde en redes sociales y lo decía, yo estoy deseando, de verdad, estoy deseando, yo siempre he sido no apolítico, pero nunca me ha interesado demasiado la política, sí estar al día, sí poder tener, oye, pues qué pasa, qué es lo que no pasa, pero nunca, porque al final lo veía todo demasiado turbio, ¿no? Quiero decir, el mundo político siempre para mí ha sido demasiado intereses, demasiado, lo que os decía, ¿no? En esta serie de programas, demasiado favoritismo, te doy, tú me das, demasiado amiguismo, demasiado dedo. Y es un campo que nunca me ha llamado la atención porque lo veía demasiado cerrado, demasiado oscuro, ¿no? Sin embargo, a día de hoy, y os lo digo de verdad, sinceramente, estoy deseando, pero deseando de verdad, o sea, deseando que podamos controlar esta pandemia, es decir, que realmente nos podamos permitir, bien por la vacunación, bien porque realmente logramos de alguna manera vencer o semivencer a este bicho, para poder salir en masa a la calle. Y lo decía en un tuit esta tarde, para poder salir en masa a la calle a recuperar nuestro país. Y decías, ¿no? Dices, necesitamos un 15M a lo bestia. Mira, ¿sabes cómo es a lo bestia? A lo bestia es, cuando yo veía fotos, por ejemplo hoy, y he hecho algunas publicaciones hace un tiempo, yo veía fotos de cómo estaban las calles de España, cuando en este país se dijo basta ya el terrorismo. Luego no voy a entrar qué es lo que vino como consecuencia, o quién vino, o quién... no, yo quiero decir qué es el cambio que se provocó. A raíz del secuestro y ejecución de Miguel Ángel Blanco, se creó una marea, se creó un espíritu de Hermoa, no político, es decir, no en lo político, no en lo partidista, sino en lo social, donde millones de personas en este país dejaron de lado o dejamos de lado la ideología, dejamos de lado la división, dejamos de lado el rencor, dejamos de lado las diferencias de opiniones y de ideas, y se unió absolutamente todo el mundo, para salir a la calle a combatir a un único enemigo, que era ETA, y que era decir, basta ya. Ese es el espíritu que necesita España. Y yo estoy absolutamente convencido de que en este país
hay cientos de miles o millones de personas que están igual de cansadas que tú y que yo y que están deseando el poder salir a recuperar su país. O al menos a que alguien les diga, vamos a salir a recuperar el país, y saldrían. Porque evidentemente se sienten españoles como nos podemos sentir nosotros, y sentir que nos están robando oportunidades, que nos están robando la economía, que nos están robando el futuro. Y ya no es el futuro, es decir, el mío, el tuyo, sino que al final es el futuro de nuestros hijos. ¿Cuál sería el objetivo único? El objetivo único es cambiar un sistema de partidos que no funciona. No podemos seguir teniendo un sistema de partidos en este país. Hay que manifestarse, hay que salir. Y si realmente esto es una democracia, como nos han vendido, millones de personas tendríamos que salir a decir, esto no es así. No queremos lo que nos estáis ofreciendo, lo que nos estáis dando. Y la única manera, evidentemente, de cambiarlo es saliendo a la calle para quejarnos, es decir, para evidentemente decir lo que pensamos, en manifestación, para que ellos vean que evidentemente el pueblo ya no está dividido. Y para mí, una alternativa es cambiar el sistema de partidos y dejar no sé de qué manera, quiero decir, evidentemente aquí deberían entrar expertos, que las hay, evidentemente. Yo no soy ningún experto, yo doy opiniones, pero evidentemente en este país hay expertos, hay geopolíticos que pueden ayudar mucho más que yo y decirnos un modelo en el que realmente el pueblo tenga el poder. Y puede haber modelos, claro que puede haber modelos. Modelo en el que si yo soy el presidente del gobierno y mañana quiero sacar una ley donde es obligatorio llevar una gorra del Atlético de Madrid en la cabeza, pues antes de aprobar esa ley y de que sea obligatorio que todo hijo de cristiano cuando salga a la calle lleve una gorra de Atleti, pues que todos en un dispositivo que tenemos a mano, que es un móvil, con un certificado digital como ya tenemos, por ejemplo, para acceder a Hacienda o para acceder a la Seguridad Social, y es seguro a la hora de poder entrar y saber que eres tú, porque es con tu huella digital, puedas acceder y puedas votar y puedas decir sí o no. Y si es sí, se aprueba esa ley. Y si es que no, no se aprueba esa ley. Entonces el poder no lo tiene el partido político, entonces el poder no lo tiene el representante, entonces el poder lo tiene el ciudadano. ¿Qué necesita? Necesita participación, necesita que una masa social, un país, se comprometa con su política, porque evidentemente son sus decisiones y son las decisiones que tienen que ir acompañadas a los resultados que luego mejoren la vida de los ciudadanos, ¿no? ¿Es esta la mejor idea? Pues no lo sé. ¿Es una alternativa? Probablemente. Pero ¿es, bajo mi punto de vista, mejor que lo que tenemos? Sí, porque es que al final lo que tenemos son lentejas. Si quieres las comes y si no, pues las dejas. Pero es lo que hay. Es decir, llega un punto antes, hace unos años, al menos, teníamos la sensación, al menos era la sensación de que teníamos el control, ¿no? Quiero decir, ¿por qué? Pues porque llegaban las elecciones, oye, pues votaba, salía uno, ¡pam! Y el ambiente no era como el que hay ahora, ¿no? Ese ambiente de tensión que se palpa en cualquier cosa, ¿no? Quiero decir, donde cualquier cosa que se dice a día de hoy, cualquier tontería que tú dices, automáticamente ya se queda... es polémico, ¿no? Quiero decir, automáticamente ya es fruto de que te estigmaticen, ¿no? Tú eres fascista, tú eres facha, tú no eres machista, tú eres... Entonces, eso es lo que se ha generado en la sociedad a día de hoy. Se ha generado esa polarización. Entonces, no lo veo ni medianamente coherente. Y esto es el reflejo. Entonces, cuando a mí las palabras que más me han impactado hoy, o una de las palabras que más me han impactado hoy, pero si la gente ya no va ni a votar, lleva razón Aires, pero vamos a plantearnos de base. ¿Por qué la gente no va a votar? Que tenga que ver en diferido entero. El resto, ¿veis bien? Se me ve bien, se me escucha bien, para ver si a lo mejor no es un problema tuyo, es un problema de conexión y lo intento resolver. ¿Me escucháis bien? ¿Se ve bien? ¿Os entrecorta? ¿Cómo lo veis? Una bandera porque... Exactamente, sí, a eso vamos. Quiero decir, eso es lo que yo te veo y escucho perfectamente. Vale, vale. Entonces, no podemos ir con la bandera. Mira, yo recuerdo con 20 años, con 15 años, con 18 años, con 25 años, ir con mi chándal de España, y no pasa nada, porque es tu país.
porque es lo que te representa, es el sentimiento de pertenencia, como puede tener el estadounidense, como puede tener el francés o como puede tener el italiano. Y no es absolutamente nada malo. Pero se genera, lo acabas de decir tú la palabra, es el hastío. El hastío es el cansancio. ¿Por qué la gente no quiere ir a votar? Porque no cree en la política, porque no cree en los políticos, porque no cree en los programas electorales. Entonces, la pereza es decir, ¿y para qué voy a ir a votar? Si no voy a cambiar nada. No voy a cambiar nada. Ahora, si la gente tuviera la percepción de que sus acciones sí cambian, sí que influyen, es decir, si voy, sí que sirve para algo, entonces a lo mejor la gente, estoy convencido de que sí que querría ir a votar. De que sí que querría ir a votar. Ya no es ni siquiera ir a votar, incluso os lo decía, es aprovechar la tecnología para tenerlo en un móvil con una huella digital. O sea, es decir, vivimos en el siglo XXI, algunas cosas parecen del siglo XXV, ¿no? Que es la ingeniería artificial, la inteligencia artificial, el dentro de nada los coches autónomos, el no sé qué, todo digital, todo fenomenal. Vivimos en pleno siglo XXI, tecnológicamente, que te traen un pedido de Amazon en un dron que te sale de un Zeppelin y te llega a tu casa volando en 24 horas, ni siquiera en 24 horas desde que haces el pedido. No me toquéis las narices, vosotras no, en general, o sea, quiero decir, ellos, no me toquen las narices, señores, para seguir anclados a un sistema partidista y político de hace 200 años. O sea, no tiene sentido ninguno. Es que no tiene ni pies ni cabezas. O sea, no lo tiene. Entonces, evidentemente hace un cambio. Hace falta un cambio. Pero ese cambio, ¿a quién interesa? O sea, ¿a quién interesa que haya un cambio político en este país? Cuando me refiero a un cambio político, me refiero a un cambio político de verdad. Quiero decir, ¿a quién le interesa? A los ciudadanos. Entonces, si ese cambio le interesa más a los ciudadanos que a los políticos, ¿qué crees que van a hacer los políticos? ¿Cambiar? No, no les interesa. Al revés, estáis viendo la realidad. A esta gente no le interesa esperarse 3 años para esperarse a unas elecciones e intentar ganar los territorios que perdieron, como pudo ser Murcia, o como pudo ser Madrid, o como pudo ser Castilla y León. No les interesa. ¿Qué les interesa? Les interesa más coger y decir, oye, pacto contigo, le quitamos el gobierno y a decretazo limpio. A moción de censura por las bravas, sin contar absolutamente con nadie. Ese es el nivel de este sistema político, en el que en lugar de decir, oye, pues mira, vamos a presentar una moción de censura, pero para que mañana haya elecciones y sea el pueblo el que elija quién quiere que gobierne porque lo habéis hecho mal. Oye, pues hasta no me parecería mal que se hiciera en todos lados, incluso a nivel nacional. Vamos a ver qué pasaba. Pero cuando no se está haciendo, quiero decir, cuando muchos partidos dicen, no, es que yo quería la moción de censura, es que se tiene... Yo tenga que escuchar a Errejón esta tarde decir que sería un fraude no aprobar en la Asamblea las mociones de censura, es de ser, y no quiero que... Pero es de ser auténticamente, macho, mala gente. O sea, es de ser mala gente. O sea, quiero decir, ¿cómo vas a preferir que haya una moción de censura a que haya unas elecciones? ¿Por qué? Porque sabes, evidentemente, que si hay unas elecciones, tú no vas a estar ahí. Tú no vas a estar ahí. Ahora, se ha ido por un momentito. Se ha ido por un momentito. Dice, la revolución tecnológica y digital aquí está muy lejos de ser verdad aún. Está muy lejos. Se cortó, pero he vuelto. ¿Me veis? Hemos tenido un pequeño fallo técnico. ¿Me veis de vuelta? A mí me parece que estoy conectado, ¿eh? Y que estáis ahí. Y de hecho os veo escribir, ¿no? Entonces, está muy lejos de ser verdad. Claro que está muy lejos. Pero el tema es, está muy lejos de ser verdad, pero tenemos las herramientas. Las herramientas están. Quiero decir, la realidad que sea muy lejana porque no interesa es otra cosa. Pero la tecnología a día de hoy para generar una digitalización en un sistema de votación, en un sistema de elección, evidentemente claro que lo tenemos. Y lo tenemos disponible si lo quisiéramos. Lo que pasa es que hay que renovar muchas cosas, hay que invertir y es preferible
invertir 430 millones en un ministerio de igualdad a invertir 400 millones en digitalizar un sistema de voto parlamentario o de inclusión de los ciudadanos en el sistema de voto actual, ¿no? Mirad, para hacer una pequeña pausa y que podáis darle vueltas y me decís vuestras impresiones, quiero escuchar lo que opináis y poderlo leer, pero vamos a hacer una pequeña pausa de 2-3 minutos y os voy a leer el hilo que os tenía preparado, ¿vale? Como os decía, como os digo, el hilo de esta noche, que da nombre al título del programa de hoy, de las charlas de café de hoy, es lo mismo, quiero decir, no es un hilo que escribí anoche. Así se evitaría el ciberataque del SEPE. Mirad, que yo tenga que un organismo del Estado, es que todo al final te das cuenta de hacia dónde vamos, ¿no? Es decir, te das cuenta de, y con todos mis respetos de verdad, pero es que esta gente se encontró una España hace años, y no te estoy hablando de hace 1 ni hace 2, que iba hacia arriba y la han tumbado de verdad. O sea, es normal que una administración pública quede paralizada por un ataque de software, de ransomware o de ransomware y que encripte los datos de millones de usuarios. Es que no es ni medianamente normal. ¿Y sabéis qué es lo peor? Que no dimite nadie. Que no dimite nadie. Que se han filtrado, que nos han encriptado datos sensibles de ciudadanos de este país y de sus cotizaciones y de sus ayudas y de sus historias, y aquí no dimite ni Dios. Es así. Totalmente expuestos, aires. Y aquí no dimite nadie. Aquí no dimite nadie. Aquí mete la gente la mano en la caja. Aquí uno lo imputan por no pagar la seguridad social a un empleado suyo. Aquí el otro no presenta facturas de su partido. Y aquí no pasa nada. Pero no pasa nada precisamente porque vivimos en un momento donde creo que tampoco tenemos la capacidad como para poder salir en tromba a la calle. Porque si pudiéramos salir en tromba a la calle, los 4 monos estos que salen dando guerra en Barcelona se quedaban en una anécdota. Y no por lo violento, al revés, sino por el volumen, por la gente. Entonces se vería realmente lo que quiere el pueblo español. Pero no interesa. Y encima los tiempos acompañan. Y ya hasta dejarme que lo piense. O sea, dejarme que lo piense. Y a lo mejor estoy totalmente equivocado. Estoy absolutamente conspiranoico y se me ha ido absolutamente la cabeza. Pero, ¿creéis que interesa erradicar el virus con las vacunas y con todo? ¿Creéis que interesa en los próximos meses erradicar el virus? ¿Creéis que a esta gente le interesa erradicar el virus? Es una opinión, bajo mi punto de vista, y ojalá me equivocara. Y es grave, es grave porque llevamos más de 100.000 fallecidos en este país, O sea, llevamos más de 100.000 fallecidos en este país, de los cuales todavía no escuchaba a nadie decir una palabra. No he escuchado una sola palabra del vicepresidente de gobierno sobre las residencias de ancianos que en teoría él gestionaba. Y en este país nadie se alarma sobre eso. No les interesa. Entonces, mientras tengan a la gente en sus casas, mientras tengan el virus pululando, mientras ahora no pasa nada, bajamos las restricciones, recuperamos la Semana Santa, al final es dinero que entra también en el arca pública, de que cobran ellos, los primeros de todo, ¿vale? Entra dinero en Semana Santa, entra dinero en los puentes, entra dinero en verano. Oye, que luego tenemos una cuarta ola porque han llegado 17 cepas diferentes y han arrasado España. Joder, si es que no lo podíamos saber. Si es que pensábamos que esto iba a ser marginal y que aquí no iba a llegar, como hace un año. ¿Que hemos tenido 300.000 muertos? Bueno, pues ¿que ha quedado la economía arrasada? Bueno, pues mejor para ellos, para hacer lo que tengan que hacer. Y es triste que esta sea la imagen que se traslada y que algunas personas vemos, porque si no, no entendemos las acciones incoherentes, los caminos que han tomado los diferentes partidos políticos en los últimos 12 meses. Yo os lo decía. Dice, al final voy preparando el pasaporte, ya veréis. Mirad,
desde hace unos meses, y esto os lo digo a nivel personal, desde hace unos meses yo me planteé seriamente. De hecho, cuando he estado buscando trabajo, de verdad, he estado buscando trabajo en cualquier parte del mundo. Primero, porque al final lo primero para mí es la familia y es trabajar, ¿vale? Pero en un momento determinado dices, es que estamos gobernados, que me adopte el Rubius, estamos gobernados por semejante panda que ya no sabes lo que puede llegar a pasar, porque no sabes, lo que os digo, si esto es una exacerbación de tu percepción, es decir, estamos sacando de quicio las cosas y a lo mejor simplemente es incompetencia, son diferentes circunstancias que se han dado en un mismo punto y encima, pues, gente no preparada que está haciendo lo que tiene que hacer, o si realmente esto está preparado. Y la incertidumbre de pensar, ¿y si realmente somos la Venezuela de Europa en 10 años? En 10 años, yo probablemente tengo 50 y bueno, pues estoy jodido. Pero, ¿y nuestros hijos? ¿Y el futuro de nuestros hijos? Entonces, claro que te lo planteas, claro que dices, joder, vamos a tener el pasaporte ahora que por lo menos existe, vamos a tener el pasaporte a mano, porque como las cosas se pongan negras, pero por otro lado luego piensas y dices, que yo me tenga que ir de mi país, y como yo probablemente a lo mejor cientos de miles de personas, o millones, depende de llegado el caso, y que esta gente se tenga que quedar en sillones de piel, comiendo chuletones, después de haber arruinado en el país donde tú has nacido, donde tú y yo hemos nacido, manda narices, manda narices. Entonces, oye, pues si el panorama se pusiera muy chungo, pues sí, a lo mejor tenemos que coger el pasaporte y decir, oye, pues nos vamos a Andorra o nos vamos a Sebastopol. Pero creo que se puede solucionar. Creo que España no es Venezuela, con todos mis respetos. Es decir, ¿por qué? Pues porque tenemos una cultura europea diferente, donde tenemos quizá nexos y tenemos contactos con otros países que creo que no deberían ser tan sencillos de saltar. Y de fondo, creo que los españoles al final nos hemos sabido levantar. Hacemos un 20 para Alemania PP 2.0 totalmente. Mis padres fueron a Alemania de jóvenes y vivieron un año o dos en Alemania trabajando para luego poder regresar a España. Sí, ha sido así, pero imaginaros que una segunda inmigración masiva sería precisamente como referencia con la guerra civil. O sea, imaginaros hasta qué punto hemos llegado. Pero creo que tenemos la posibilidad de luchar por este país y de luchar libremente sin necesidad de llegar a extremos muy radicales. Pero para eso la gente tiene que ser consciente de que evidentemente no podemos vivir engañados, de que hay que decir, oye, ya está bien, y si no os vais por las buenas y queréis dilatar más elecciones, os vamos a exigir desde la calle que os vayáis. ¿Cuándo? Pues, cuando podamos. Pues sí, de momento llevamos 12 meses de paciencia, llevamos 12 meses de aguante, llevamos 12 meses donde evidentemente para lo que podría haber sido el comportamiento de la gente en general ha sido bueno. Y es verdad que ha habido mucho cafre por ahí, y es verdad que sigue habiendo mucho cafre y mucha gente insolidaria, pero para lo que podría haber sido, somos 47 millones de personas, para lo que podría haber sido y para la situación que tenemos, con 6 millones de parados, con ERTES, con 300.000 empresas cerradas, con la situación económica que hay en este país, era para que subiera el clima, era para que se hubiera montado aquí la mundial. Y si no se ha montado, es aparte de porque podamos estar aborregados o no, es porque, como es lógico, las cosas no han ido mal, hemos tenido paciencia, hemos tenido mucha paciencia, mucha más que ellos. Ahora, esa paciencia tiene un límite. Y esa paciencia tiene un límite cuando la gente vea que pierde derechos, cuando la gente vea que evidentemente cuesta más ir a comprar el pan o ir a comprar la leche o poner 3 platos de comida al día, ¿vale? Quiero decir, la gente empezará a decir, oye, hasta aquí hemos llegado, cuando vean que, oye, esto ya no es la España que conocí, esto ya es otra cosa. Entonces ahí es cuando, en esa gota, como bien dices, Aires, que sea la que colme el vaso, es cuando entonces aquí sí que puede haber alguna historia, ¿vale? Entonces, como os decía, os voy a leer el hilo, porque si no, evidentemente sabéis, entre lo que vosotros vais hablando, vais comentando, y lo que a mí me gusta también chaspar y hablar, pues, al final es lo que os decía al principio del programa. Al principio del programa decía, bueno, vamos a tener tiempo, porque estos son temas delicados, son temas que evidentemente nos vamos calentando conforme vamos hablando, y cuando te quieres dar cuenta, pues ha pasado una hora, como ha pasado ya, y ni siquiera hemos leído todavía
el hilo nocturno, ¿vale? Entonces, vamos al hilo que os lo leo, ¿vale? Que además va sobre este mismo tema. Como os decía, el hilo de hoy es hoy estoy harto, ¿vale? Dice, hoy debo reconocer que me invade la necesidad de vomitar todo lo que siento. Normalmente suelo ser, y soy, una persona optimista, positiva. He aprendido a ver el lado bueno de la vida, y sobre todo de las personas. Con el paso de los años, la vida me ha enseñado que siempre te da segundas oportunidades para cambiar, si estás predispuesto a observarlas. Pero hoy me apetece gritar, y me apetece gritar que estoy harto. Harto de la hipocresía y de la demagogia con la que se rige el mundo, donde gran parte es fachada, llena de discursos populistas realizados con el fin de separar, de generar confrontación, odio y desconfianza. Harto de observar y tener que digerir que se trafica con todo. Pasamos del basta ya, de salir a la calle para tomarla y enviar un mensaje de cambio, de valentía y de unión, para que ahora, apenas unos años después, se negocie en nombre de todos esos mismos españoles con la muerte de inocentes como moneda de cambio para intereses políticos. Harto de las mentiras que cuestan vidas, de negar la evidencia, de reconocer el error ante la presión de terceros que imponen más, para luego ceder a lo que todo un país pedía. Y mientras ese proceso se completaba, decenas o cientos de personas fallecían, dejados atrás, como tantos otros. Harto de aceptar que quien tiene la misión de proteger, de formar y de educar a nuestros hijos los utilice para sus propios fines políticos, los exponga a riesgos innecesarios, convenciéndonos o incluso amenazando con que estos son menores que los beneficios. Harto y cansado de que sigan adoctrinándonos, adiestrándonos como si fuéramos títeres para decirnos qué pensar, qué no pensar y cuándo no hacerlo. Harto de discutir por ideologías con personas que mientras lo hacen llevan los zapatos rotos, porque no pueden comprarse unos nuevos, o porque les han denegado cualquier ayuda que les vendieron inicialmente como solución a sus problemas. Harto de ver como una sociedad entera, y quizás todo un planeta, adolece de un mal peor que el propio virus que nos arrasa, esa falta de cariño, de empatía, mientras nos animan a alimentar un ego desmedido que no te da la felicidad, sino el placer instantáneo, que cada vez se hace más efímero y que, como los drogodependientes, necesitamos una nueva dosis cada vez de manera más frecuente. Harto de ver cómo deambulamos por la vida, en búsqueda de atención y de amor, cuando negamos cualquier pequeño detalle en el día a día, cegados por la sensación de tenerlo todo bajo control. Mientras que lo único que controlamos es nuestro miedo a ser uno mismo, para quedar bien, para ser aceptados por una masa que está en la misma situación, alineados por estándares de moda, imagen y éxito, medidos por la cantidad de seguidores o de likes de una red social. Harto de tener las mejores herramientas que el ser humano ha tenido en toda su historia y que las sigamos utilizando para alimentar y engordar un sentido narcisista del que yo también he sido parte. Harto de que cuando leas este hilo, si lo haces, sigas pensando que contigo no va, que soy un contrario político más, encabronado con un gobierno de incompetentes. ¿Y acaso no buscamos los dos lo mismo en el fondo? ¿No tenemos las mismas necesidades? Harto de ver como en otros países, a estas horas que escribo, ellos tienen velas porque sus dictaduras han arrasado y arruinado sus vidas y recursos. Previos discursos llenos de promesa y de mejora de desarrollo, mientras en sus mansiones esos líderes comen caviar y langosta, a la par de saciar sus sucias perversiones. Harto de escuchar gritos de libertad, de desesperación y amargura por el ancho y largo del planeta, mientras la otra parte bien posicionada mira para otro lado o se tapa los oídos. Tan solo me voy a dormir con una sensación positiva de tanto hartazgo, la esperanza de que con cada hilo, mensaje o programa, y aunque sea durante unos minutos o instantes, saque de ti el verdadero tú, ese que llevas dentro, escondido, para que juntos podamos seguir gritando por nuestro futuro. Este es el hilo que, como veis, pues no va muy desencaminado a lo que quizás vivimos hoy en este país representado por mentiras, estrategias, engaños, deslealtades, en el máximo
en el máximo nivel político y que evidentemente es el reflejo de lo que sucede en la sociedad de a pie, que somos tú o yo. Gracias a vosotros, ¿no? Qué bueno el hilo. Parte sin política, he escrito yo en contestación a una persona. Al final, yo no quiero discutir con nadie. A mí, yo no soy posesor de la verdad absoluta de nada. Pero al menos me considero imparcial y me considero que no estoy vendido ni a un lado ni a otro. Quiero decir, ni a un lado ni a otro. A mí también me gustó el hilo, sí, sobre lo que tiene valor y lo que es útil. Es que hay veces que por muy optimista que seas o por muy pesimista que seas, hay veces en el que hay que alzar la voz y en el que hay que decir simplemente que estás harto. Y yo, sabéis, por lo poco que a lo mejor me conocéis o me seguís o charlamos, me considero una persona optimista no quizás de alegría exacerbada. Yo no soy un tío extrovertido, salvo los lunes ochenteros, entonces me transformo, ¿no? Me sale el otro yo, ¿no? Pero en general, yo no soy una persona hiper extrovertido, no soy soy un tipo normal, optimista, al que le gustaría tener esperanza de que podemos tener la posibilidad de cambiar las cosas. Y también, os lo decía en un tuit esta tarde, ellos tienen mejores recursos, ellos tienen el poder, ellos tienen quizás la sartén por el mango. Pero hay una cosa que no debemos olvidar, y es que nosotros somos más. Y la historia está para aprenderla. Quizá por eso muchos regímenes totalitaristas lo primero que hacen es intentar borrar la historia, intentar borrar todos los recuerdos de libros, de monumentos, de cuadros, de cultura. ¿Por qué? Porque recuerdan en muchas ocasiones cómo pueblos hastiados, cómo pueblos cansados de atrocidades de sus líderes o de sus políticos, se sublevaron, se cansaron y al final terminaron por derrumbar imperios que parecían absolutamente indestructibles. Y nos podemos ir desde esos orígenes griegos, ¿no? Con las guerras que luego asolaron Grecia y que dieron fin a esa época dorada que hablábamos en el surgimiento de la democracia, pero también nos podemos ir al Imperio Romano, nos podemos ir al Imperio Egipcio, todos al final, a Napoleón, quiero decir, o sea, incluso, bueno, pues tenéis también lo más radical en lo negativo, por ejemplo, lo que quiso hacer Hitler, ¿no? Es decir, al final siempre hay un pueblo que se levanta y que dice, estoy harto y esto hay que cambiarlo. La Revolución Francesa, en muchas ocasiones de manera violenta, sí, también es cierto que a día de hoy hemos cambiado, a día de hoy tenemos otro tipo de argumentos, a día de hoy tenemos otro tipo de mentalidad, de cultura, de avance, de tecnología, que nos debería hacer poder cambiar las cosas de otra manera diferente. Pero que nadie se lo olvide, que a nadie se le olvide que, como se suele decir, en esta que es nuestra tierra, torres más altas han caído. Y solamente con eso, decir que precisamente cuando tu enemigo más soberbia tiene, cuando más fuerte se cree, cuando menos te respeta por ser chiquitito, ahí es donde tiene su fragilidad y ahí es donde donde comienza el inicio de su fin. Ahí, en esa soberbia y en esa prepotencia. Y esa soberbia y esa prepotencia, algunos ya la estamos viendo. Con lo cual, el mensaje quizás es analizar lo que ha pasado, es decir, que aquí hay cosas que se nos están escapando, aquí hay tramas y tramoyas que están haciendo que haya movimientos muy extraños, que a mí ya nada me parece casual, que no me parece casual todos los movimientos de un lado y de otro, que no me parecía casual, y así ha sido, que evidentemente, pues oye, se quieran ir conquistando territorios, cual fichas o cual movimientos de ajedrez que no son tuyos, que perdiste libremente en unas elecciones y que evidentemente tenemos que estar atentos.
que tenemos que estar atentos y que menos mal en este caso, menos mal de que al menos los madrileños, y es una opinión personal, y esto no es ir a favor o en contra de Ayuso o del Partido Popular en Madrid, eso es decir simplemente menos mal que al menos en Madrid no les ha salido bien y el pueblo madrileño tiene la capacidad en libertad el próximo día 4 de mayo de salir o de ir o de votar por correo o de al menos elegir quién quiere que les represente. Y espero que seamos lo suficientemente, no te voy a decir inteligentes, pero sí al menos despiertos para saber cómo se están moviendo estas aguas turbias y quién quiere pescar en esas aguas turbias y en ríos revueltos para quizás seguir engordando sus intereses y sus egos partidistas. Creo que estamos en esa batalla. También escuchaba unos días, ¿no?, que se escuchaban rumores de que en octubre podría haber unas elecciones nacionales, provocadas un poco también por la inestabilidad política. Pero después de este tipo de movimientos, lo que creo es que hay un movimiento mucho más de fondo y que ya no me sorprende los ataques a la monarquía, no me sorprende los ataques a la infanta, no me sorprende los ataques a todo lo que consideran que es opuesto a lo que quieren conseguir. Y lo quieren conseguir sí o sí, y si eso va pues, por estado de alarma, que así sea. Si va por decreto ley, que así sea. Que va por moción de censura, que así sea. ¿Qué podemos hacer el resto? Bueno, pues de momento quizá tener paciencia, seguir teniendo paciencia, porque evidentemente lo que tampoco podemos hacer es poner en riesgo la vida todavía de mucha gente. Y llegado el momento, pues evidentemente tener memoria y no dejarnos no dejarnos adoctrinar más por esta gente que al final lo que busca es ese radicalismo, seguir dividiendo y seguir enfrentándonos. Y es curioso todo ese sistema de deslealtades, y además lo tenía bien fresco, ¿no?, del programa que hicimos el sábado, y es muy curioso cómo 3 días después te das cuenta de la poca ética y la poca lealtad que existe a día de hoy en la política. ¿Veis? Esta es la noticia que os decía. O sea, en La Vanguardia, hace 8 horas, el PSPV dispuesto a negociar con Ciudadanos una moción de censura en la Diputación de Alicante. Eso es un efecto dominó. López mira sobre la moción de censura. Este no es el momento. Estoy leyendo algunos titulares para compartirlos también con vosotros, ¿no? Sin embargo, dice Tudanca, hoy abrimos una nueva esperanza con esta moción de censura. El secretario general del PSOE en Castilla y León. Cuando, sin embargo, habían salido en Castilla y León representantes de Ciudadanos decían que no iban a pactar con PSOE para esta moción de censura, que por lo que parece va hacia adelante. Y hay una frase que me parecía, tiene su sentido, ¿no? Tiene su sentido, lo ponía también en un tuit, lo voy a buscar para leerlo. Esta frase. Y es, me veo obligada a tomar esta decisión por el bien de Madrid y de España. Os lo vuelvo a repetir, no soy el mayor fan de Isabel Díaz Ayuso, no soy el mayor fan, pero me parece de haber sido muy, muy, muy inteligente la manera de actuar que ha tenido para al menos dejar la alternativa a que haya unas elecciones. ¿Intereses personales suyos? Obvio, porque al menos tiene la posibilidad de volver a salir elegida. Pero al menos de manera indirecta, y aunque no sea la principal causa, le da al ciudadano de calle la posibilidad de elegir, cosa que otros la quieren quitar, la quieren erradicar, la quieren imponer. Y con esto os leo algunos tweets que he ido poniendo esta tarde. Es que cuando he ido escuchando las noticias, he de reconocer que he tenido pues cierta actividad, ¿no? Porque hay temas o hay cosas que... Entonces ponía algunas cosas, ¿no? Os leo un tuit que ponía hace unas horas. Digo, no robes como ladrón lo que no supiste defender en las urnas. Para mí es una realidad, ¿eh? Es una realidad. Ojito que vienen curvas, a algunos se les empieza a caer las caretas y eso es peligroso. Quien se acostumbra a ganar en los despachos quizá ya no quiere jugar más en las urnas.
Y eso es un riesgo que evidentemente quien al final se acostumbra a ganar siempre está dispuesto a hacer lo que sea para no perder. Y cuando estás dispuesto a hacer lo que sea para no perder, empiezas a ser un tipo peligroso por lo menos a nivel político o a nivel de las decisiones que puedas tomar y que no sean del todo lo democráticas. Es que cada vez me gusta menos esa palabra, de verdad. Y no porque me guste, porque la palabra democracia y democrático me encanta, pero me encanta en su origen, no en lo que ha degenerado a día de hoy, o si realmente en algún momento lo hemos tenido. Bueno, son las 11:10 de la noche. Ético, sí, ético. Son las 11:10 de la noche. Creo que, bueno, pues hemos dado un repaso general por la actualidad, por opiniones que son las que pienso, de dentro. O sea, quiero decir, os he dicho lo que siento. El objetivo de hoy era pues, poder analizar algo, poder lanzar hipótesis de por qué se dan estas situaciones, escucharos y evidentemente, oye, pues si hay gente que no esté de acuerdo, pues poderlo leer y poderlo debatir, aunque creo que bueno, pues más o menos queda claro. Y bueno, pues esperemos que al menos el día de mañana sea no tan movido como el de hoy, y al menos siendo jueves podamos ir cerrando la semana con un programa, con una charla de café quizás más amena, más amena y diferente. El programa que quiero preparar para el sábado, vamos a hacer un vídeo de repaso de toda la pandemia, un vídeo que creo que bueno, pues va a mostrar, ¿no? Es decir, va a mostrar todo lo que hemos pasado en este año en imágenes, de momentos que estoy seguro de que cuando lo veamos nos va a hacer trasladarnos al pasado, ¿no? Con imágenes de todo tipo, con sentimientos de todo tipo, con sentimientos, bueno, pues quizás de pena, en otros casos de alegría, en otros casos de rabia, pero yo creo que a poner un poco la piel de gallina, lo que vamos a vivir el sábado con ese programa que estamos ya, o que estoy preparando, y bueno, pues con ese tema que tocaremos, intentaré pues consultar también con doctores sobre consejos que nos puedan dar para afrontar, bueno, pues esta fatiga pandémica, ¿no? Este cansancio, este hartazgo, esta baja actitud que muchas veces o muchos días nos levantamos y donde no nos apetece quizá hacer absolutamente, y cómo podemos combatirlo, ¿no? Es decir, cómo podemos afrontar ese día a día. Nos vamos a ver el sábado a las 10, evidentemente nos vamos a ver mañana el estrés, evidentemente cómo combatir el estrés. Y hay veces que la mejor manera de combatir el estrés es con la risa, ¿no? Es decir, por eso creo que nos llama tanto la atención, nos ha llamado tanto la atención, por ejemplo, el programa como los lunes ochenteros que hicimos hace unos días, quizá porque nos desconecta por completo del estrés, nos desconecta de esa rutina de ruido negativo, ¿no? De ruido negativo. Hoy el programa ha tocado así, hoy el programa ha tocado un programa más actual, un programa más visceral, un programa más, no te voy a decir negativo, pero sí real. Pero como os dije ayer, ¿no? Quiero ser, salvo que pasen este tipo de cosas y que espero que nos sigan pasando todos los días, pero el foco de este programa de charlas de café es poder compartir unos minutos donde también, oye, pues haya charlas, haya diálogo, haya reflexión, pero donde también, oye, pues haya, como decíais vosotras, ¿no? Buen rollo, donde haya buen ambiente, donde haya risas, y que nos sirva también para ir minimizando ese estrés que nos provoca la rutina del día a día creado desde hace 12 meses y arrastrado durante todos estos días. Como os decía, nos vemos mañana a las 10 aquí en Charlas de Café. Os agradezco un día más, no solamente que estéis, sino que estéis, que participéis. Eso sí, vamos a poner todo en eis, que estéis, que participéis, que recomendéis. ¿Por qué? Porque tenemos un objetivo y es crecer, es poder cada vez tener más personas que podamos charlar, que podamos compartir y que nos permitan poder hacer todas estas cosas que personalmente me gustaría hacer. Acordaros de la insignia o el pino ochentero, todo esto, ¿vale? Entonces, nos vemos mañana a las 10 en Charlas de Café y nos vemos este sábado en Charlas de Rincón. No en directo, pero sí en directo en el chat para poder ir comentando en vivo y en directo el programa.
que descanséis muchísimo, que desconectéis, que penséis y soñéis con cosas que os calmen el alma, ¿no? Y que os permita descansar para mañana poder levantar con energía y sobre todo con una sonrisa en la boca. Buenas noches, gracias por estar aquí y nos vemos mañana en vuestro rincón en Charlas de Café.